¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a seguir con los elementos esenciales del contrato. Hoy vamos a ver la causa. La causa es en todo acto jurídico un elemento de absoluta relevancia. Sin ella no hay un acto jurídico válido. ¿Por qué? Porque los actos jurídicos requieren una determinada finalidad. El artículo 281 del Código, en la parte de donde se trata los actos jurídicos, define la causa como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad de quienes celebran ese acto jurídico. Esto es muy importante en los contratos, porque la gente contrata con una finalidad concreta, sacrifica parte de su libertad, lo que implica afectar tiempo, recursos, esfuerzo personal para la conclusión de un determinado fin. La gente cuando se compromete sabe que no va a poder utilizar esos recursos, ese tiempo, etcétera, en otras cosas porque ya los comprometió en algo. Entonces lo hace en función de una determinada finalidad. Ahora sí, a esto lo vamos a llamar causa fin típica, la que en general se da en los negocios concretos en cada tipo de acto jurídico y se reitera. Por ejemplo, en la compraventa, la causa fin típica es para el intercambio entre cosa y precio. ¿Sí? Eso es lo típico en toda compraventa. Sea que ustedes estén comprando una virome en el kiosco o sea que estén comprando un transatlántico. Siempre es lo mismo. ¿Sí? Este intercambio de cosa y dinero. Ahora puede ser que ustedes tengan un motivo concreto por el que hacen esa operación, que sea el motivo personal, la causa fin motivacional, de índole personal, emocional, psicológica, lo que fuere. O simplemente la quieran utilizar para algo muy concreto. Yo no quiero comprar simplemente un inmueble o locar un inmueble, lo quiero para poner mi consultorio odontológico. Es una finalidad concreta. Esas finalidades, para que tengan relevancia jurídica, para que tengan relevancia en el contrato, tienen que haber sido exteriorizadas. Tienen que haber sido bajadas al contrato, en forma expresa o tácita. Es claro que cuando alguien alquila, por ejemplo, un espacio en la rural, en la época que se va a hacer la feria del libro, y es una editorial, etcétera, aun cuando no se haya dicho que la finalidad es concretamente poder exponer los libros en ese lugar, ese motivo está tácitamente incorporado. No basta solamente la cuestión de la locación, lo típico, la tenencia a cambio del pago del precio de un dinero, la entrega del uso y goce de la cosa a cambio de un precio de un dinero, sino que es claro que la finalidad concreta es poder difundir y exponer los libros de esa editorial. Entonces ahí no necesitamos que ese motivo esté expresamente exteriorizado porque se entiende que es el motivo que comparten quienes realizan esas locaciones temporales de espacios físicos dentro del predio en el que se va a realizar la exposición. Hay un principio que ustedes lo vieron en obligaciones, que es el principio de presunción de causa. Nosotros consideramos, o se considera nuestro código, que aunque la causa no esté expresada en el acto jurídico, recuerden que el contrato es un acto jurídico bilateral, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. No es necesario expresar esto, pero se presume que hay una causa detrás, que no se ha contratado sin que exista una causa, una finalidad perseguida por las partes. Y acá entra a jugar los supuestos de simulación relativa lícita. El acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. Vamos a ver que esto lo vamos a combinar con el principio de licitud de causa que vamos a ver en unos minutos, de modo tal que si la causa que está por detrás de la causa expresada, tengo una causa expresada que es falsa, y la causa que está por detrás es una causa ilícita, el acto no va a ser válido. Pero si yo tengo expresada una causa y esa causa no es real, pero detrás hay otra causa verdadera que no es ilícita, el acto va a seguir siendo válido y se va a fundar en esta segunda causa que no, digamos, le va a dar validez al acto porque no es una causa ilícita. Puede ser en ocasiones que alguien quiera ocultar, por ejemplo, su intervención en algún acto o quiera darle, declarar una finalidad distinta de la que es por algo que tiene que ver con algún gesto de altruismo y que esto no genere
una afectación. Entonces, no hay por qué invalidar el acto. Si ahora vemos que el fin atrás de esto fue eventualmente, por ejemplo, afectar los derechos de un tercero o defraudar al fisco o cualquiera de estas razones ilícitas, el acto sí va a carecer de validez. Con el tema de existencia de causa y de presunción de causa, cobra importancia la noción que se da en el artículo 283 del acto abstracto. Un acto abstracto es un acto en el que prescindimos de la consideración de la causa. El 283 dice que la inexistencia, la falsedad o la ilicitud de la causa no son discutibles cuando se trata de un acto abstracto, mientras no se haya cumplido, salvo que la ley lo autorice. ¿Qué son los actos abstractos? Son determinados actos donde la ley decide que no se discuta la causa sin perjuicio de que esta discusión se puede dar en un juicio ordinario posterior. Por ejemplo, oyeron hablar de los cheques, de los pagarés, etc. Son instrumentos donde hacemos abstracción de causa por necesidades del mercado. Supongan ustedes que alguien le da un pagaré a otra persona. Si esa causa, si el motivo por el que se firmó el pagaré pudiera ser discutido, el pagaré trae aparejada ejecución, es un título de circulación rápida que puede ser transmitido y que ante la falta de pago permite ejecutar, entonces muchas veces esto sustituye el dinero en determinado tramo de la cadena de comercialización de algún producto, porque se entrega un pagaré, un compromiso de pago futuro, etc., como respaldo, y en caso de no pagarse puede ser ejecutado. Si yo pudiera discutir la causa de esos pagarés, esa ejecución no podría llevarse adelante. En las ejecuciones se hace abstracción de la causa. Se lleva la ejecución adelante y después se discute la licitud o la ilicitud, la falsedad o no del acto concreto. En esto, en los últimos años hemos encontrado que, especialmente en pagarés vinculados con consumos, se ha determinado que eventualmente se puede entrar a considerar de algún modo lo que ha sido la causa generadora. Disculpe, pero me quedo sin voz. La causa generadora y que se lo puede vincular con una operación de consumo y que estos determinados elementos tienen que ser tenidos en consideración en defensa del interés de los consumidores. Ahora bien, vimos ya estos dos elementos, la necesidad de causa, la presunción de causa, el artículo anterior que alude a la falsedad de causa, y el código tiene en la parte de contratos normas concretas que aluden a la causa. El artículo 1012 en principio remite a lo que vimos recién, a las normas del código en la parte de actos jurídicos. Pero el artículo 1013 establece el principio de necesidad de causa. Dice que las causas deben existir en la formación del contrato. Este es en el momento de la celebración, tiene que haber una causa que sea posible, que se pueda concretar. Pero debe perdurar, ¿sí? Debe subsistir durante la ejecución del contrato. Porque si no subsiste durante la ejecución del contrato, el contrato se ve privado de la finalidad, se ve privado de uno de los elementos esenciales y pierde validez. Porque si le falta alguno de los tres elementos esenciales, el contrato deja de ser válido. Entonces es importante que la causa exista al momento de la celebración y que se mantenga a lo largo de la vigencia o del desarrollo del contrato. La falta de causa, dice el código, da lugar, según los casos, a la nulidad, puede dar lugar a esta nulidad, a la adecuación o la extinción del contrato. Entonces, un primer elemento a tener en consideración. Vinculen esto con el artículo 1090 del código. El 1090 es el que enuncia la frustración de la finalidad del contrato. ¿Qué ocurre con
con este artículo 1090. Hay que referir al origen de esta teoría de la frustración de la finalidad. Se da con los casos de la coronación. Londres, principios del siglo XX, hay que coronar al rey de Inglaterra. Esto se hace con una ceremonia. Recuerden la centralidad que tenía Inglaterra en ese momento, Gran Bretaña. Acude gente de todo el planeta, dignatarios de todos lados, gente de los países del Commonwealth y de las colonias, todos en Londres, para la coronación del rey. El rey se enferma, le dio una apendicitis y no puede realizarse la ceremonia de coronación con todo el fasto y especialmente con el desfile posterior. Y resulta que un señor Henry le había alquilado a un señor Krell el balcón de la casa del señor Krell que daba al Pall Mall, que es el lugar por el que se produce este desfile, la avenida por la que se produce este desfile que comunica la abadía de Westminster con el Palacio de Buckingham. Entonces desfilan por ahí, en Westminster son coronados los reyes de Inglaterra y pasa en carroza hacia el Palacio de Buckingham. En ese trayecto la gente saluda, etcétera, vitorea al rey y el señor Henry quería ir con su familia a hacer esto. Le alquila al señor Krell, le paga una parte, queda en pagarle el resto el día de la coronación, pero la enfermedad del rey determina que se suspenda la coronación. Entonces no hay desfile. El señor Krell, el locador, le reclama al señor Henry el pago del saldo de precio. El señor Henry le dice no, porque no hubo desfile real. El señor Krell le dice, mira, yo te dejé, tuve el balcón a tu disposición, si vos no lo usaste es un problema tuyo, y porque no lo usaste es un problema tuyo. El otro dice, no, es claro que yo te alquilé, por eso lo de la causa puede estar tácita. Yo te lo alquilé para ver desfilar al rey. Si el rey no desfila, este contrato no tiene sentido. La hago breve. Esto llega a la máxima instancia judicial británica de entonces. Ustedes saben que Gran Bretaña tiene algo parecido a una Corte Suprema como la conocemos nosotros del 2003, pero antes era el Comité Judicial de la Cámara de los Lores. Llega ahí y fallan a favor del locatario, digamos, del señor Henry. Porque dicen que efectivamente la causa del contrato, el consideration en el derecho anglosajón, era el ver desfilar al rey. Y que si no se produjo el desfile del rey, el contrato se vio vaciado de causa. Y si se vio vaciado de causa le faltaba un elemento esencial y por lo tanto no había un contrato válido. Y disponen que el señor Krell le tenga que devolver el dinero que había recibido al señor Henry. Lean el artículo 1090, básicamente establece que la frustración definitiva de la finalidad del contrato permite que la parte perjudicada declare la resolución del contrato. Resolver, vamos a ver, rescisión, resolución y revocación son las formas de extinguir un contrato. La resolución es la que se da por cuestiones sobrevinientes al momento de la celebración. Si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias que había al tiempo en que se consideraron en la celebración. Tiene que ser ajeno a las partes. Esto es como ocurre con el caso fortuito o con la imprevisión y superar el riesgo asumido, porque puede ser que hayan asumido algún riesgo y que lo hayan considerado y lo hayan absorbido, digamos, como una probabilidad. Pero tiene que superar esto el riesgo que pudieron haber asumido. El código establece que esa resolución es operativa cuando una parte le comunica a la otra su voluntad extintiva, la declaración extintiva, la tiene que poner en conocimiento de la otra parte. Ahora puede darse que la frustración sea temporaria, en cuyo caso el derecho a resolución se dará solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Las obligaciones de plazo esencial, por ejemplo, supongo ustedes que alguien se va a casar y que no puede proporcionársele los servicios de asistencia que podía tener vestido, ¿no? Entonces se produce la frustración. Piensen en esto en torno a lo que está, a la situación de pandemia por el COVID-19. Y piensan cuántas cosas pueden llegar a verse frustradas en la finalidad en razón de esto.